Buenos días, colaboradores, colaboradoras del Ministerio del Monte. Y como digo siempre, amigos y amigas que nos escuchan regularmente en el canal de YouTube o en Facebook. Muy buenos días. En esta mañana estaba recordando unos pasajes que me envió mi esposa mientras estaba trabajando en el día lunes en mi WhatsApp, que me han hecho mucho reflexionar en esta semana y me gustaría en esta mañana compartirlos con todos ustedes. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Job, en el Antiguo Testamento, y vamos a leer en el capítulo 32 los versículos 27 a 30. Vamos a leerlo en dos versiones de la palabra de Dios. Una versión de 1960 y la otra versión de una traducción más reciente de la palabra de Dios. En la versión Reina Valera encontramos lo siguiente: Él mira sobre los hombres, y al que él dijere, y al que dijere pequé, pervertí lo recto, y no me ha aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro, y su vida se verá en luz. He aquí todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre, para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con luz viviente. Y encontramos en una versión más moderna lo siguiente: entonces el hombre confesará a la gente diciendo: he pecado, he torcido lo recto, por eso no me ha servido de nada. Él salvó mi alma de cruzar el abismo, ahora puedo disfrutar nuevamente la vida. En verdad Dios hace todo esto una y otra vez por el ser humano, y lo hará para traerlo de vuelta del abismo, para con luz darle luz de vida. Dos pasajes preciosos del Antiguo Testamento que nos reflejan perfectamente el carácter de Dios. Alguna que otra vez he escuchado que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios que se revela con furor y con rabia hacia el hombre, y que parece que todo el plan de Dios en el Antiguo Testamento es la destrucción del hombre. Nada más allá de la realidad, porque todo esto son percepciones bastante falsas de lo que Dios realmente es. Alguno que otro me ha dicho también en alguna ocasión que el Antiguo Testamento no tiene nada que ver con nosotros ahora, porque el Antiguo Testamento era el pacto antiguo que fue quitado por Jesucristo con su muerte en la cruz. Y esto también es una perversión, de la Escritura, porque el propio Señor Jesucristo dijo que Él no había venido para quitar la ley. No había venido para dejar que el Antiguo Testamento fuese también ahora real, sino que Él había venido para cumplirlo. Jesucristo ha cumplido el Antiguo Testamento, pero no significa que el Antiguo Testamento de la palabra de Dios haya dejado de ser útil, sino que el Antiguo Testamento es una parte fundamental de la palabra de Dios. Por eso he querido yo coger estos pasajes justamente del Antiguo Testamento para ver que el plan principal de Dios es la salvación del hombre, y que el principal motivo que mueve al Dios de los ejércitos es el amor a ti y el amor hacia mí. Y que ese amor no ha dejado de ser nunca, y que Dios nunca ha dejado de trabajar en su plan para que su amor llegue a nosotros. Si vamos al Nuevo Testamento, encontramos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, y versículo 37, que el Señor Jesús está diciendo: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viniere no le echo fuera. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que viniera a mí no le echo fuera. Una vez más, en todo este proceso encontramos el poder del Padre, la voluntad del Padre que está siendo hecha en su Hijo Jesucristo.
Dice, si nos vamos también al libro de Hebreos, en el capítulo 10, encontramos más exactamente la idea de lo que queremos decir en esta mañana. Dice la palabra de Dios, el sacrificio de Cristo una vez para siempre. Y dice así, el sistema antiguo, bajo la ley de Moisés, o sea, el Antiguo Testamento, era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas, pero en realidad esos sacrificios nos recordaban, el pecado año tras año. Luego dijo, he aquí, el Señor Jesús dijo, he aquí, he venido a hacer tu voluntad. Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia, pues la voluntad de Dios fue el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, nos hiciera santos una vez para siempre. Bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficiaba de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido, escuche bien, válido para siempre. Válido para siempre. Escuche eso bien, escúchelo bien. Un solo sacrificio, una vez para siempre, válido para siempre. Y luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Allí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos debajo de sus pies. Pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre, una vez más, perfeccionó para hoy, para mañana, para pasado mañana, no, dice la palabra de Dios, lo perfeccionó para siempre. A los que está haciendo santos. Y fíjate bien que esto también me resultó bastante atractivo, porque no dice a los que ha hecho santos, sino a los que está haciendo santos. Somos creyentes en construcción. Somos creyentes que están viendo lo que pueden ver limitadamente, con unos ojos que están limitados. Pero somos unos creyentes a los que Dios está haciendo santos. Fíjese bien en esa expresión, a los que Dios está haciendo santos, no a los que Dios ha hecho santos ya. El apóstol Pablo decía, no es que ya lo haya alcanzado, sino que prosigo a la meta. Es una meta que está bastante lejos, es una carrera de larga distancia, un maratón de 50 y pico kilómetros el que estamos recorriendo. Pero en ese trayecto Dios nos está haciendo santos. Y el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, también da testimonio de esta verdad. Pues dice, en ese nuevo pacto, haré con mi pueblo en aquel día, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en su mente. Después dice, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Nunca más me acordaré de sus pecados. Y esto lo encontramos también en muchos lugares de la palabra de Dios en la Biblia, tanto en el Nuevo como en el Antiguo. Pero recordemos, por ejemplo, en el libro de Miqueas, en el capítulo 7 y versículo 19, que nos dice que nunca más Dios se acordará de nuestros pecados ni de nuestras transgresiones. Y encontramos también en otro sitio de la palabra de Dios que Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo de la mar nuestros pecados. Isaías 43, 25. Como ustedes pueden ver, el plan de Dios no es poner a la luz nuestros pecados, sino que el plan de Dios es, cuando nosotros hayamos puesto nuestros pecados a la luz, inmediatamente sepultarlos en el mar y olvidarse de ellos.
Dios no es un Dios rencoroso, como algunos tienen por costumbre pensar, ni es un Dios justiciero al que le encanta fustigar y castigar a aquel que peca. Dios es otra cosa bien diferente y se manifiesta ya en el Antiguo Testamento con ese carácter. Un Dios que nos ama, un Dios que nos perdona, un Dios que quiere tratar con nosotros, un Dios que quiere obrar en nuestros corazones el milagro de la salvación y la tranquilidad y la bendición de sentirnos perdonados. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y eso es lo que Dios se planteó para el hombre desde el principio de los tiempos. Dice en el Salmo 32, versículo 8, un versículo que suelo nombrar mucho, pero dice una parte muy importante en este versículo y dice, sobre ti fijaré mis ojos. Sobre ti tendré fijo mis ojos. Y he leído en un blog de Josué Barrios, el blog de José Barrios que ustedes pueden ver, es muy muy interesante, que nos decía que él se estaba preguntando cómo nos trata Dios a nosotros. Y él llegó a la conclusión, después de estudiar muchos pasajes de la palabra de Dios, que Dios nos trata a cada uno de nosotros como si nosotros fuésemos el mismo Jesús. Qué tremendo, ¿verdad? La mirada de Dios a cada uno de nosotros es la misma mirada que Dios tiene puesta sobre su Hijo Jesucristo. Sí, yo entiendo que somos demasiado pequeños o quizás nos sentamos demasiado miserables para entender esto, pero la mirada de Dios a nosotros, la ternura de la mirada de los ojos de Dios hacia cada uno de nosotros, es la misma ternura que ha tenido sobre su Hijo Jesucristo. Y esto sucede cuando vivimos en Cristo. Cuando nosotros comenzamos a vivir en Cristo, cuando hemos entregado nuestra vida al Rey de Reyes y Señor de Señores y hemos reconocido nuestro pecado, acuérdate lo que leíamos en Job. Aquel que reconoce sus pecados públicamente, decía Job, y busca el perdón en la sangre preciosa de Jesucristo. Sobre ese, los ojos de Dios están siempre atentos con una mirada de amor y de misericordia. Qué grande, qué tremendamente grande es nuestro Dios. Y podemos encontrar esta idea en 1 Corintios 12, 27, o también en la 2 Corintios 5, 17, Romanos 8, 1, Gálatas 3, 27 y muchísimos pasajes más. La mirada de Dios hacia ti es una mirada siempre de amor. La mirada de Dios puesta en ti es una mirada de misericordia. Es una mirada de querer arreglar las cosas. Es una mirada de alguien que te está invitando a sentarse en su mesa para cenar contigo, para hablarte. Es una mirada de alguien que te comprende completamente, que sabe perfectamente cómo eres y que ni siquiera se ha planteado cambiarte. Te toma como eres y en esa situación te habla y te lleva a un lugar tan maravilloso en el que tú nada más que puedes dejarte llevar. Dios quiere llevarte en esa situación. Pero encontramos que hay tres puntos en nuestras vidas que vienen a hablarnos de nuestro pecado. En primer lugar, encontramos el primer punto, que son todos los demás. Todos los demás vienen continuamente a resaltar cuáles son nuestros pecados. En Juan, en el capítulo 7 y versículo 53, encontramos el pasaje y a principios del capítulo 8,
encontramos el pasaje de la mujer que fue sorprendida en el mismo acto del adulterio. Y vinieron una gran representación del pueblo. No sé si ahí habían principales, pero seguramente que sí, los que acusaban y la turba que se une y vienen para apedrear a esa mujer. Porque en el Antiguo Testamento hay una ley que dice que al que sea sorprendido en el mismo acto de adulterio, sea inmediatamente apedreado. Y todos estos hombres y mujeres vienen con piedras para tirarlas sobre aquella mujer. Y el Señor Jesús, puesto de rodillas o en cuclillas, se puso a escribir en la arena. Y todos aquellos que habían venido a acusarle comenzaron a ver lo que el Señor Jesús escribía en la arena y comenzaron a marcharse de uno en uno, hasta que no quedó ni siquiera uno. Y entonces le dijo a la mujer: ¿dónde están aquellos que te acusaban? Vete y no peques más. A la hora de acusar a los demás nos unimos infamemente con muchos otros. Cuando hemos detectado que algún hermano o hermana o alguna persona ha cometido un pecado que nos parece horrible, inmediatamente cogemos nuestro WhatsApp y lo mandamos al aire a 100, 200, lo ponemos en el Facebook. Comenzamos a decírselo a nuestro vecino, vamos a la iglesia y le contamos lo terrible que ha hecho nuestro hermano o nuestra hermana. Nos es demasiado fácil coger una piedra en la mano para arrojarla sobre los demás. Encontramos también en Mateo, en el capítulo 7, donde dice el Señor Jesús: ¿por qué miras la paja del ojo de tu vecino, de tu hermano? Mira la viga que tienes en tu ojo, para que después puedas ver la paja. Nosotros nos hemos convertido en los primeros acusadores de los hijos de Dios y tenemos que tener mucho cuidado con esto porque es un peligro tremendo para nuestras propias vidas. Nuestro pecado de juicio, fíjate bien lo que te digo, en lo cual me incluyo yo también. Nuestro pecado de juicio es un pecado muchísimo mayor que el pecado de adulterio. Nuestro juicio hacia los demás pone en evidencia el amor que tenemos a los demás. Y el Señor Jesús mismo dijo que los 10 mandamientos se reducían en 2. Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjate bien lo que te estoy diciendo. Cuando ponemos el dedo sobre el fallo de un hermano, estamos poniendo el dedo en el ojo de Dios. ¿Me estás escuchando bien? Estamos poniendo el dedo en el ojo de Dios. Realmente esa no debe ser nuestra actitud. No es que debamos ignorar los errores de los demás, sino que los errores de los demás deben servirnos para que le ayudemos a superarlos, para que le invitemos a ir a los pies de Jesús, para encontrar allí una vez más el perdón que Él ha prometido. En segundo lugar, podemos encontrar que el peor enemigo que tenemos es el diablo. No me gusta mucho en mis predicaciones nombrar al diablo, pero es necesario que lo haga en esta vez, porque la palabra de Dios dice que había escuchado una gran voz en el cielo, en el libro de Apocalipsis. Y Cristo decía: porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Porque ha sido lanzado el que venía a acusar a los hijos de Dios día y noche. Y en el libro de Josué también encontramos una expresión parecida. El diablo que va delante de Dios para acusarnos, va delante mismo de la presencia de Dios para decirle a Dios: mira, y tu Hijo Jesucristo ha dado su vida por este.
¿Tú crees que merece la pena la vida de Jesús para que este individuo, este tío, este tipejo, haga lo que está haciendo? Y dice la palabra de Dios en Apocalipsis que lo hace noche y día. Noche y día está yendo a la presencia de Dios para decirle que tú eres un mal cristiano, que tú eres un penoso hijo de Dios. Lo hace por ti y lo hace por mí continuamente. El diablo nos acusa constantemente, pero piensa una cosa. Dios no acusa y el Espíritu Santo no acusa. Dios condena. Dios no viene a advertirte, Dios viene a decirte, eso que estás haciendo, hijo mío, está mal, tienes que arreglarlo. Mi Hijo Jesucristo ha muerto en la cruz para perdonar eso y para ayudarte a que lo superes. En el libro de Hebreos encontramos que los sacrificios eran también ofrecidos muchas veces por los pecados, pero cuando vino Jesús fue ofrecido una vez para siempre. Y leíamos también que Dios nos está haciendo santos. Hay un proceso en nuestras vidas de encontrar aquello que desagrada a Dios y entregar aquello que desagrada a Dios en el nombre de Jesucristo al Padre. Hemos visto que a lo largo de nuestras vidas vamos a ver que tenemos debilidad en algunas cosas, en las cuales Dios 1, 2 y 3 veces, como dice en su palabra, va a tener que venir y tratar con nosotros. Pero recuerda que lo que es necesario en esos momentos es la actitud de nuestros corazones. Si nuestros corazones están dispuestos a hacer la voluntad de Dios, dice la palabra de Dios que Él ha escrito sus leyes en nuestros corazones y en nuestras mentes. Y la misma palabra de Dios irá transformando nuestras vidas. La palabra de Dios tiene ese poder de transformar nuestras vidas, de enseñarnos la forma en la que tenemos que luchar en aquellas cosas que en nuestras vidas nos parecen imposibles. La palabra de Dios nos transporta, nos da esos mecanismos para que nosotros seamos libres. Mi palabra os hará libres, dice el Señor Jesús. Hay un tremendo acusador de los hombres, o mejor dicho, hay dos acusadores de los hombres, el propio hombre y el diablo, que se oponen a que nosotros podamos disfrutar de una vida plena con Jesús. Pero encontramos el tercer testigo. Hablábamos de 3 testigos. Primer testigo, el hombre. Segundo testigo, el diablo. Pero el tercer testigo es el testigo diferente. El tercer testigo es Dios mismo. Dios dice que está viendo desde el cielo a los hijos de los hombres. Dios dice que ha puesto su vista en los hijos de los hombres y que Él ve en lo que hacemos. Pero la mirada de Dios es completamente diferente que la mirada de los otros 2 acusadores. Así es que en esta mañana voy a terminar simplemente diciéndote que es posible que, como yo también en muchos momentos, sientas que está todo acabado en tu vida. O es posible que hace tiempo que no tienes una relación genuina con Dios y te has dejado abandonar en tus propios pensamientos y ahora hay verdadera frustración en tu vida porque no sabes lo que hacer. O quizás te encuentres en este mismo momento con que has cometido un pecado que te parece terrible, con el cual te parece que no vas a acabar jamás en tu vida. Un pecado que te avergüenza, un pecado que te da miedo que los demás sepan de ti. Y quizás eso también te tenga en la duda si Dios te sigue amando
y si Dios está dispuesto a perdonarte. Yo no te voy a decir lo que yo te quiero decir, sino yo te voy a decir lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice que si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca, Él es fiel para perdonar. Yo te voy a pedir que empieces a orar al Señor Jesús y que le hables claramente sobre lo que ha sucedido en tu vida. Claramente, como un amigo cuando te sientas con un amigo. Y que ores con Él durante un tiempo. Y que le pidas al Señor Jesús que te ayude a encontrar a otro hermano con el cual puedas hablar sobre el asunto. Te hago una advertencia en este punto: no te arrojes a hablar con cualquiera. No lo hagas con cualquiera. Ora primero mucho en el Espíritu Santo a Dios para que te ponga la persona idónea. Y no te adelantes a hablar nunca antes de tener la respuesta correcta. Y una vez que estés en esa situación, derrámate delante del Señor. Confiesa lo que te ha pasado. Y el Señor hará que vuelva a renacer en tu vida aquel amor del principio. Te limpiará completamente. Y recuerda que dice que esos pecados los cogerá, los arrojará al fondo del mar, dice la palabra, y dice que no se acordará más de ellos. Si confesares con tu boca. Dios está dispuesto a arreglar todas las cosas en nuestras vidas, en tu vida y en mi vida. Y solamente es cuestión de que nos sentemos por un momento y que reconozcamos el poder de Dios para perdonar los pecados. Que Dios tiene todo el poder para hacerlo. Y que vayamos a su presencia en el nombre de Jesucristo. Y con confianza veamos la mirada que Dios tiene hacia nosotros. Repito, una mirada de amor y no de odio. Una mirada de misericordia y no de retribución o de venganza. Que el Señor te bendiga y piensa que Él te está esperando. Gloria a su santo nombre.